Hoy estamos en el sexto encuentro de semilleros de investigación más creación audiovisual y les vamos a presentar la investigación que hicimos mi compañera Lady Natalia Bernal Gamboa y mi persona Alejandro Escame Mesa sobre las incidencias de las artes plásticas en el cine contemporáneo, tomando como estudio de caso la película La Casa Lobo. Bueno, en lo que refiere al contexto, partimos de la pregunta por el arte y las derivas del mismo, entendiendo cómo esa duda, esa pregunta, ha atravesado la vivencia humana desde multiplicidad de perspectivas, siendo visto, analizado, investigado como mímesis, como expresión, forma, función o como experiencia, siendo precisamente este último, la experiencia, el ángulo que más nos interesa y sirve como punto de partida para esta investigación. Pues en los modos pertenecientes al arte, en este caso de las artes plásticas, así como los del cine, identificamos una evasión consciente de la creación reflejo, aquella que solo proyecta realidades fácticas o perceptibles, pero también una necesidad de evitar como fin exclusivo la construcción de ficciones narrativas. En cambio, ambas disciplinas han mudado sus ideaciones y acciones a la experimentación y experiencia del observador. En este sentido, dejan de ser actividades estáticas para convertirse en gestos que involucran activamente al espectador. Este hecho no solo ha potenciado la convergencia arte y cine, también amplía el panorama de producción de cada uno, haciendo que su relación no se instale solo en lo más evidente como puede ser el montaje escenográfico, el maquillaje, el vestuario, los artículos de teolería o los efectos especiales. Es un vínculo que matiza y muta en la dimensión estética y creativa. Para llegar a comprender este punto es necesario realizar un breve reconocimiento histórico de las transformaciones y encuentros entre el arte y el cine, teniendo como perspectiva desde origen el siglo XIX y XX, instantes en los que además de nacer oficialmente el cine, la producción artística se tecnifica, lo que cambia por completo la configuración de las disciplinas existentes y marcó el surgimiento de otras invenciones creativas, de otros modos de operar dentro de las disciplinas. Con esto en mente ponemos el visor en el campo de la crisis de la representación, donde el arte ya no busca ser reflejo visual y estético de la realidad. En cambio, el foco pasa a captar la percepción, la subjetividad plena y el instante. Esto mediante recursos como la luz, el movimiento y el tiempo. Aquí se instalan las vanguardias, que en sus diversos cambios al modo tradicional del arte implantan la idea de creación como reproducción de experiencias, la cual es posiblemente la visión sobre la que más ha posado la creación contemporánea. A continuación, les hablaremos sobre los objetivos. Eh, bueno, el primer objetivo que tenemos es analizar la relación entre las artes plásticas y el cine a través del estudio y caso de la película La Casa Lobo, con el fin de comprender cómo la materialidad, las técnicas plásticas y la experimentación visual transforman el lenguaje cinematográfico contemporáneo y cuáles son las posibilidades de las artes plásticas en la producción cinematográfica. Como segundo tenemos identificar los elementos propios de las artes plásticas presentes en la película, tales como el uso de materiales, la textura, la composición y la transformación del espacio. Después tenemos analizar las técnicas de animación utilizadas en la obra y la intervención directa sobre los objetos como forma de construcción plástica. Y por último tenemos explorar de qué manera la Casa Lobo puede entenderse como un ejemplo de cine expandido o híbrido entre instalaciones artísticas y obra cinematográfica. Respecto a nuestra pregunta de investigación, la planteamos de la siguiente manera. ¿Cómo las operaciones lógicas propias de las artes plásticas presentes en la Casa Lobo transforman el lenguaje cinematográfico y reconfiguran la experiencia del espectador? Con esta pregunta en mente desarrollamos una metodología con enfoque cualitativo que se basa en el análisis de elementos estéticos y audiovisuales mediante el estudio de caso de la película La Casa Lobo. Establecemos nuestra búsqueda partiendo del análisis de las aristas del proceso de creación en esta producción específica.
Para esta investigación nos apoyamos de técnicas de recolección informativa. Una de ellas es el análisis audiovisual, atendiendo a elementos de composición visual como el uso de color, la textura, la iluminación, el movimiento y la transformación del espacio. Dentro de este análisis audiovisual hay dos dimensiones, una dimensión de nivel compositivo material y una de narrativo procedimental. En el nivel compositivo material analizamos cosas como el encuadre, la disposición de los elementos, las jerarquías visuales, las operaciones plásticas y la transfiguración objetual y espacial. En el narrativo procedimental analizamos la estructura narrativa, la experiencia sensorial y la vinculación previa con el espectador, este siendo uno de los factores que más nos llama la atención porque es el que realmente evidencia un cambio de los modos usuales del cine que entran a operar en los modos más apegados a las artes plásticas. Y es que la obra en todo su proceso de creación se instala en el área del museo, permitiendo al espectador participar, estar presente, visualizar ese proceso de creación y no solo decantando el producto cinematográfico, la película, en la proyección final, en el objeto final. Además del análisis audiovisual, hacemos un análisis formal plástico. Ese análisis formal plástico está más enfocado a materialidades y técnicas empleadas. Stop motion, las intervenciones de las superficies, las construcciones, la escenografía, cómo opera materialmente la Casa Lobo. Y por último hacemos una revisión documental. En esta revisión documental hacemos un análisis de fuentes a fin de esclarecer esos vínculos entre el cine y la plástica, incluyendo autores que abordan la imagen, el montaje y la relación entre disciplinas artísticas. Tenemos unos autores, tenemos también unos artistas a los cuales nos aproximamos y unas producciones que evidencian también ese enfoque material y esa transformación material. Análisis visual y plástico de la Casa Lobo. Este tiene una secuencia clave que es la que mimetiza como tal toda la historia de la Casa Lobo y también como sus escenarios. Bueno, en esta escena de la Casa Lobo no solo habla del trauma, sino también de la imposición de cómo aquello que fue creado por María terminó volviéndose en su contra, dejándola vulnerable, sola y sin algo que la respalde. La única opción que ve como posible es juntar sus manos y rezar por algo de ayuda. La imposición se puede ver en el ángulo cenital, haciendo que las figuras más grandes se vean imponentes y María más pequeña. Además, se pueden apreciar detalles como las cuerdas que rodean a la personaje y no le permiten moverse, generando vulnerabilidad, falta de libertad, quedando expuesta y a merced de sus captores para hacer comida, maltratada o transformada. Esto también demuestra una clara relación de poder y manipulación psicológica. A continuación, pues se mostrarán dos imágenes que hablan con respecto a la pintura, de cómo la pintura influye, se transforma, se expande y deja de ser más que un material, empieza a ser como un actor también de parte de la historia. En este largometraje se puede evidenciar cómo la misma pintura interactúa no solo con el espacio, sino con los mismos objetos, generando escenas extendidas donde la pintura muestra rastros, no es limpia e impoluta. En consiguiente, habla de la desestabilidad mental de la protagonista, de cómo interactúa y se mueve en aquellas cuatro paredes que se transforman constantemente más allá de lo físico, recreándose casi de manera simbólica la pintura, desafiando las dimensiones físicas del espacio, dimensiones ya de por sí grandes. Se refiere con respecto a que son dimensiones uno en uno, que cada vez muestra escenarios más oscuros uno tras otro, otros generando ambientes y narrativas más profundas, intrínsecas y significativas. Sobre los procesos y exploraciones que hicimos con respecto a la investigación. Como primer acercamiento hubo un bocetaje en donde se detallan tres momentos que se desarrollan en el cortometraje. En el primer acto, la personaje empieza a ver un mundo lleno de guerra y dolor, y esta, para alejarse de esta realidad,
se inmiscuye en el delirio del acto 2, que es el que estamos viendo a continuación, donde ella se ve en un lugar posapocalíptico, en el cual suceden circunstancias totalmente imaginarias. Y ya, para el último acto, despierta de aquel sueño y se da cuenta que a veces imaginar los peores escenarios son el mejor escape para un mundo real, en donde se observan cosas trágicas en el día a día. Se realiza un escenario 2D donde materiales como papel y madera fueron los protagonistas, no solo buscando que se relacionaran con sus funciones, sino que desafiaran y transformaran, generando que la misma narrativa se cuente por sí sola. También hablando de que los materiales son los protagonistas, son los más importantes y son los que pueden crear esa historia. Cerrando con las conclusiones, la previa investigación nos permite evidenciar que la relación entre ambos campos no se limita a la influencia superficial o estética, sino que constituye una transformación profunda del lenguaje cinematográfico. En este sentido, la imagen deja de ser un mero vehículo narrativo para convertirse en un proceso en constante transformación, donde el quehacer artístico se vuelve visible y variable. La revisión documental permite evidenciar que esta convergencia entre cine y arte responde a un proceso histórico más amplio, en el que ambas disciplinas han cuestionado sus propios límites y han pasado por un proceso de hibridación de creación. La Casa Lobo encarna y desborda las categorías tradicionales y propone el proceso y la experiencia como centro de su creación. La película no solo adopta recursos formales de las artes plásticas, también asume sus lógicas curatoriales y expositivas. El set, construido por los directores, se dispone en espacios de museo como parte del proceso de financiación y desarrollo, evidenciando un desplazamiento fundamental. La obra cinematográfica se expande más allá de la pantalla y se inserta en el circuito del arte contemporáneo. Este hecho supone concebir el cine más allá de su producto final, más bien busca reconocerlo como proceso instalativo y en construcción, donde el espectador puede enfrentarse directamente a la materialidad del mundo creado. En este sentido, la película se sitúa en un punto intermedio entre el dispositivo cinematográfico y la instalación artística, evidenciando un cruce disciplinar que redefine los límites tradicionales de ambos lenguajes. Muchas gracias.